Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Eh, Hoy vamos a empezar un nuevo estudio en la palabra de Dios. Eh, Antes que nada quisiera orar, quisiera que todos juntos me acompañen orando para que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia, Señor, y este privilegio de poder servirte a pesar de que no somos merecedores. Gracias por esta tu preciosa palabra que nos llena de un tesoro de conocimiento que, como bien dice la misma palabra, es inescrutable. No podemos entenderlo, nos vamos a pasar toda esta vida sin entender del todo la magnitud de quién sos, Padre eterno. Solamente cuando estemos allí en tu presencia y en tu gloria lo vamos a entender. Pero mientras tanto tu palabra nos permite vislumbrar un poco de aquel gran Dios vivo y verdadero que sos. Bendecí nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos prestar atención a tu palabra y podamos salir enriquecidos, no solamente de conocimiento, sino de entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, antes que nada doy gracias a Dios porque nuevamente me están escuchando y puedo volver a dar el mensaje. Tuve unas mini vacaciones no es que uno se toma vacaciones de las cosas de Dios, ¿no? Sino que bueno, por distintas circunstancias tuve que tomarme un tiempito para poder estar tranquilo en el Señor, ¿no? Y ya con las ideas más claras, hoy estoy aquí por la misericordia de Dios, nuevamente trayéndoles el mensaje. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar primero que nada vamos a leer la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 3. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, a la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio en el libro del Apocalipsis, pero no vamos a estudiar la parte más complicada, ni las profecías del fin de los tiempos, ni las trompetas del Apocalipsis, ni todo ese tipo de cosas que obviamente son bastante más complejas, que están muy buenas por cierto, pero vamos a ver algo más centrado en la iglesia, ¿no? En particular, vamos a ver en este tiempo, el tiempo que nos lleve de prédicas, o de mensajes mejor dicho, el tiempo que nos lleve vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué? Bien, porque es lo primero que encontramos en el libro, ¿no? Si bien es todo importante el libro, es muy importante, es, yo diría, tal vez el libro más importante de la Biblia, en mi forma de verlo, ¿no? Yo lo considero el más importante de la Biblia, y ya vamos a ver por qué, y vamos a ver qué les parece, o si les parece que no tengo razón, pero a mí yo considero que es el libro más importante de la Biblia. Así que vamos a estudiar este mensaje de las 7 iglesias para poder ver, a ver si nos podemos identificar en alguno de en alguna de estas 7 iglesias, ¿no? En algunos de estos tipos de iglesias. Y lo más importante, que esto es para nuestro tiempo, es para el tiempo que estamos viviendo acá. A modo de introducción me gustaría que prestemos atención al versículo 3. Fíjense, prestemos por favor especial atención al versículo 3. Dice: bienaventurado, que ya hemos visto muchas veces que significa dichoso, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se refiere a todo el libro del Apocalipsis. Bienaventurados, dichosos, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, muy importante eso, guardan las cosas, o sea, las obedecen,
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta declaración de parte de Dios es importantísima para los creyentes, y no todos la conocen, eso es lo más triste. Fíjense lo que dice: bienaventurado el que lee y los que escuchan. No sé si hay otro libro que diga eso, bienaventurado el que lee este libro. Solamente el libro del Apocalipsis, si no tengo mal entendido, es el único que empieza con semejante declaración. Es cierto que este es tal vez el libro más complicado de entender de la Biblia, ¿sí? Pero aún así Dios nos anima a que lo conozcamos porque hay una bendición especial en él para nosotros. En este libro, en el Apocalipsis, el libro que yo diría tal vez menos leído por los cristianos, lamentablemente, más allá de las 7 iglesias, que es la parte que siempre se lee, pero es todo el libro, es toda esta profecía del libro, lo que tiene una bendición especial para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque es precisamente el libro donde se nos da la más grande esperanza de todas. Es donde Dios mismo nos muestra que vale la pena luchar por nuestra fe, que vale la pena cada batalla que peleamos en el Espíritu, cada sacrificio que tenemos que hacer cuando sacrificamos nuestra propia carne, nuestros propios deseos, no sacrificios como se hacía antes con animales, sino sacrificar nuestras pasiones y deseos, sacrificar nuestros gustos, sacrificar el yo, por amor a Cristo. En este libro se nos muestra, al final de este libro podemos ver que todo eso valió la pena, que cada esfuerzo al final vale la pena. El mundo secular, no cristiano, no tiene esta esperanza. No tienen la esperanza de la salvación. No tienen la esperanza. Hay mucha gente que hace las cosas bien y busca ser honesto, pero no lo hacen por la fe en Cristo. Lo hacen porque sienten que es lo correcto. Tristemente, por más buena que sea una persona en esta tierra, si no tiene a Cristo en su corazón, no hay esperanza. Da igual si sos Bin Laden o si sos la Madre Teresa de Calcuta. A Dios le da exactamente lo mismo. El mérito para la salvación lo tiene Cristo. Y dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo. No hay salvación en ningún otro, por más buenos méritos que hagamos. Entonces, por eso es tan importante este libro. Por eso somos dichosos si lo leemos. Porque aquí en este libro, al final de este libro, vamos a poder ver, no lo vamos a ver en nuestro estudio porque nos vamos a centrar en las 7 iglesias, pero aquel que lo haya leído a este libro completo, puede ver cuál es el final del pecado, y cuál es la esperanza que nos espera a todos los que nos mantenemos en la fe de Dios. Vamos a leer ahora del versículo 4 al 8. Van a notar que vamos a ir un poco más rápido que antes, ¿no? Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué tremenda presentación, ¿no?, que hace Dios de sí mismo, Jesucristo de sí mismo! De entrada, ya se nos deja en claro en esta carta algo muy importante, que está dirigida directamente de la mano de Dios para su iglesia. ¿A qué me refiero con esta? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la misma palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero solo este libro está íntegramente dictado de la misma boca de Dios. Y es por esto que yo les decía que este es el libro más importante, a mi parecer, de toda la Biblia. Porque no está simplemente inspirado. A ver, muchos por ejemplo, al leer los libros de Crónicas,
los libros de jueces, ¿no? Las historias de Josué, al leer todo el libro de Reyes, son simplemente historias. Son historias que se van contando de lo que hizo un rey, lo que hizo el otro, lo que hizo un personaje, un profeta. Son historias que claramente al leerlo nos damos cuenta que es la mano de Dios quien está detrás de esto, inspirando al escritor de estas historias. Vemos cómo Dios fue inspirando cada una de estas, a cada uno de estos autores para que contaran estas historias de la mejor manera posible, para que queden claro que el que está detrás de ellos es el mismo Dios. El libro de Salmos es un libro de alabanzas, de canciones, pero aún así vemos la mano de Dios delante de él al leerlo. El libro de Proverbios es un libro de sabidurías que escribió Salomón y vemos la mano de Dios detrás de ese libro. O sea, todos estos libros fueron inspirados por Dios. Las cartas que hemos estado analizando, las cartas a las distintas iglesias, como hemos visto, la primera carta de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, la primera y segunda de Pedro, las cartas de Corintios, las cartas de Tesalonicenses, todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas escritas por Pablo, por Pedro, por quien sea, inspiradas por Dios, ¿sí? Eran cartas dirigidas a una iglesia, simplemente, y empezaron a circular. Pero el Apocalipsis es una carta directamente dictada de la boca de Jesucristo al apóstol Juan. Entonces esto ya nos tiene que hacer parar la oreja, de que no es cualquier cosa lo que estamos leyendo. Paradójicamente, con la importancia que tiene este libro, es el menos leído. Es el menos leído y el menos entendido. Y no es que hoy en día, bueno, tal vez los primeros cristianos se les podía complicar un poco, pero nosotros tenemos una herramienta muy grande que el Señor permitió que fuera creada, que se llama Internet, donde podemos encontrar, no sé si cientos de predicadores explicando los temas del Apocalipsis para cualquiera que tenga curiosidad. Hay un montón de explicaciones, hay material de estudio que se puede descargar para leer, hay muchísima información sobre el Apocalipsis. O sea, no tenemos excusa para no estudiar esto, porque no, porque he escuchado gente que dice, no, es muy complicado, aparte es para el fin de los tiempos, como si fuera algo menor. Y no, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero esta está dictada de la boca de Dios. Bien, podemos notar que está dirigida a las 7 iglesias de Asia. No es que en toda la zona, en toda Asia, solo había 7 iglesias, ¿no? Porque había muchísimas más. Pero estas 7 representan perfectamente a todos los tipos de congregaciones y en particular a las 7 iglesias que habría en el final de los tiempos. Por eso usa el número 7. El número 7 en la palabra de Dios significa la perfección, ¿no? Así que estas 7 iglesias están representando a todas las iglesias que existieron, que existen y que van a existir hasta la venida del Señor. Aunque la iglesia es una sola, obviamente cuando habla de iglesias se refiere a congregaciones, tipos de congregaciones. Bien, este estudio no nos va a llevar a analizar cuál de estas 7 iglesias nos representa mejor, no solo como congregación, sino también individualmente, porque todos somos la iglesia de Cristo. Y así poder pulir nuestros defectos a la luz de la palabra de Dios. O sea, vamos a poder analizar y ver a cuál de estas congregaciones nos parecemos. Pero también vamos a poder notar si todas estas se cumplen en la actualidad y así poder entender si estamos o no a las puertas del Apocalipsis. Porque este mensaje es para las 7 iglesias, se tienen que cumplir estas 7 iglesias al mismo tiempo. Y al ir analizando, vamos a entender, y supongo que al finalizar del estudio, vamos a hacer un repaso y vamos a ver primero que nada a cuál nos parecemos, que seguramente eso lo voy a hacer como una pregunta para que respondan. ¿A cuál consideran que nuestra congregación se parece? ¿A cuál consideran que nos parecemos individualmente? Y por último, si realmente estas 7 iglesias se están cumpliendo
en la actualidad, si podemos encontrar estos 7 tipos de iglesias en la actualidad. Como esto no va a ser un estudio exhaustivo del Apocalipsis, sino más bien un estudio general de las iglesias, no nos vamos a poder detener demasiado en cada versículo, como solemos hacer, ¿no? Que me gusta mucho hacerlo así, de a 2, 3 versículos y analizarlo en profundidad. Pero el tema es que al analizar, al empezar a hacer el estudio me noté que nos iba a terminar llevando 2 meses, y no exagero, fácil 8 clases, solamente el primer capítulo. Iba a ser mucho tiempo, y no íbamos a haber llegado todavía a las 7 iglesias. Así que decidí hacerlo de una forma más general. Pero sí, una cosa que vamos a hacer es leer todos y cada uno de los versículos de estos 3 capítulos. No quiero que nos perdamos ni siquiera un versículo para entender todo el panorama general, ya que no lo vamos a poder estudiar en profundidad, pero que al menos no nos perdamos de leer. Les voy a ser sincero, por cierto temor a que alguien haga trampita, porque yo les puedo decir, bueno, lean ahora desde el 9 hasta el 20, pausen el video y después seguimos. No, porque sinceramente no sé quién lo está leyendo y quién no lo está leyendo, así que si alguno no tiene ganas de leer, ahora yo se lo voy a leer, así no tiene ningún inconveniente. Así que vamos a leer del versículo 9 al 20. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, prestemos atención a esto, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, vamos a analizar un poco esto, ¿no? Y al leerlo ahora, mientras lo leía, me daba cuenta, ¿no?, de por qué a mucha gente por ahí le puede parecer complicado. ¿Qué es esto de los candeleros, las estrellas, la diestra? Vamos a ir viéndolo. Para empezar, es muy importante aclarar a dónde estaba Juan cuando recibió esta revelación y por qué estaba ahí, ¿sí? Juan dice que estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla cárcel, que de hecho hoy en día se puede visitar. Era una isla cárcel que tenía el Imperio Romano, ¿no?, donde llevaban a los exiliados. Había ciertos tipos de presos que no los ponían en la cárcel común, los exiliaban en una isla. Obviamente no es que los dejaban en la isla y los dejaban hacer lo que querían, no, estaban sometidos a trabajos forzados. Además, la isla de Patmos es una roca gigante desértica, así que no se la pasaba muy bien en esa isla. No era una isla caribeña como nos podemos imaginar cuando decimos una isla, ¿no? No, era más bien una roca desértica donde estaba la cárcel, y tenían su libertad para andar por esa
por esa isla, pero no podían salir de esa isla porque había el mar, obviamente, y también estaban bajo supervisión. Así que, ¿a dónde estaba Juan? Estaba en una cárcel, ¿sí? En una cárcel bastante grande. Además, nos aclara el por qué estaba en esa cárcel. No era que había cometido un delito, no es que no había pagado los impuestos o había hecho alguna tramullada y bueno, se lo merecía. No, no, no. Dice él mismo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba preso Juan? Por predicar el Evangelio. Simple y sencillamente porque en aquel tiempo era ilegal. Los judíos, no los que habían creído en Cristo, sino los otros, la Biblia, la misma Biblia le llama falsos judíos, ¿no? Porque judío es el que cree en Jehová y ellos no creyeron, no creyeron a la palabra de Dios. Los falsos judíos habían convencido a las autoridades de que los cristianos eran gente peligrosa, que querían destruir el imperio romano, nada más lejos de la realidad. Si a nosotros no nos importa netamente lo que pasa en esta tierra, porque nuestro reino está en los cielos. Nuestra labor aquí es hablarle a la gente de Cristo para que la gente sea salva, no meternos en las cosas del mundo, no meternos en la política ni en nada de eso. Si bien podemos tener nuestras opiniones, todo lo tenemos con respecto a la política, pero ya de ahí a meternos para tratar de gobernar, de reinar en esta tierra, ya es un concepto un poco más antibíblico. Así que no tenía nada que ver, lo que lo estaban acusando los cristianos era algo injusto, era una mentira. Y Juan estaba padeciendo, y vemos que al principio dice que él también es copartícipe en estas cosas, como muchos otros hermanos, estaba padeciendo por causa de predicar el Evangelio. Fíjense esto, Juan recibe un mensaje importantísimo para la iglesia, que es el del Apocalipsis, cuando él mismo estaba pasando por un momento terrible y necesitaba ser salvado de aquella situación. Les repito, no era una situación agradable la que estaba viviendo. Estaba básicamente de esclavo en una cárcel trabajando en trabajos forzados. Yo pensaba, ¿no? Si Juan se hubiese estado quejando de su situación, porque injusta era, así que humanamente tenía el derecho de quejarse, humanamente, si él se hubiese estado quejando de su situación, ¿saben qué habría pasado? No habría podido escuchar la voz de Dios al decirle esto. Pero a pesar de lo que vivía y de su avanzada edad, porque ya a este tiempo se calcula que ya tenía más de 60, tal vez más de 70 años, así que ya era un hombre mayor. A pesar de esto, a pesar de eso, él todavía estaba firme y atento a la voz de Dios en una situación totalmente injusta. Podría haber pensado Juan, al final me paso la vida entera sirviendo a Dios para llegar a viejito y tener que estar en una cárcel, ¿y por qué me pasa esto a mí? No, no estaba la queja en su boca. ¿Cuántas veces clamamos a Dios por una situación injusta que estamos viviendo? Y nos pasa como a Job, que no nos damos cuenta que es nuestro quejido el que no deja escuchar la voz de Dios, ¿no? Que es nuestra queja la que está deteniendo la respuesta de Dios. Esto es exactamente lo que le pasó a Job. Job, dice la palabra de Dios, que era justo y no había pecado en nada para merecer lo que le pasó, ¿sí? Pero aún así Dios lo permitió para probarlo, para fortalecerlo. Y cuando leemos, de hecho terminé hace poquito de estudiar en profundidad el libro de Job, y notaba que cuando el único amigo de Job que habló con sabiduría fue Eliú, el último que habla. Él era joven, por eso no lo encontramos en la mayor parte del libro de Job, no lo encontramos, porque él dice que esperó hasta que terminaran de hablar los más grandes, porque esa era la costumbre, no era como ahora que uno se mete y habla y habla. No, Eliú tuvo que esperar hasta que hablaran todos, como él era el más joven, y cuando vio que no había sabiduría en ninguno, empezó a hablar Eliú y le dice, tuvo que decir, bueno, ahora me toca hablar a mí, y le dice a los amigos de Job, lo que ustedes están diciendo está mal, porque Job no había merecido esto por ningún pecado, pero vos, Job, estás mal porque te estás quejando. Vos, Job, le dice Eliú, estás mal, no habías pecado para merecer esto, pero ahora estás en pecado porque te estás quejando de tu condición. Y tenés que entender que Dios es soberano,
que Dios permite, no hay nada que se escape de su mano. Él sabe por qué está permitiendo esto. Y lo único, le dice Eliú a Job, lo único que estás haciendo es retrasar tu recuperación por estarte quejando. Eso es lo que le termina pasando a Job. Pero Juan no estaba en esta situación. Juan estaba entendiendo que Dios es soberano y que esta situación que estaba viviendo estaba siendo permitido por Dios, como la que ustedes están viviendo, hermanos, como las que yo estoy viviendo. Porque todos estamos viviendo diferentes situaciones y no hay ninguna de estas situaciones que se escape de la mano y del entendimiento de Dios. ¿Sí? Juan entendía que Dios permite estas cosas para que estemos atentos y sensibles a su voz. Y no es que simplemente estaba soportando la prueba, así a regañadiente, bueno, no digo nada, no me quejo. No. Lo dice bien claro el versículo 10. El versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu. Léanlo, por favor, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. Y fíjense que la palabra Espíritu está con mayúscula. Y ya hemos aprendido que cuando está escrito con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. No se refiere a que él estaba meditando en su espíritu, en el espíritu de Juan. Estaba como en una situación espiritual él mismo. No. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que estaba en la presencia de Dios. Yo estaba orando, estaba adorando, estaba lleno del Espíritu de Dios. Eso quiere decir. Juan estaba lleno del Espíritu de Dios a pesar de la tremenda prueba injusta que estaba viviendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice. O sea, estaba meditando, estaba orando, estaba en la presencia del Señor en una cárcel donde se lo obligaba a trabajar trabajos forzados. Fue en medio de esta situación en la que Jesucristo mismo se le manifiesta como, y fíjense cómo se le manifiesta, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir, el de los siete espíritus delante de su trono, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano sobre los reyes de la tierra y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. A lo largo de todo este capítulo, Jesucristo se describe a sí mismo de todas estas formas. Pero toda esta descripción de Jesús, que Jesús da de sí mismo, no es la misma para todas las iglesias. A la hora de hablarles en manera particular, ya que las necesidades de una congregación obviamente no son las mismas que la otra, Dios se manifiesta de una manera distinta para cada congregación. Dios es todo esto, pero cada congregación tiene sus propias necesidades. Hay hermanos que entienden perfectamente que Dios es soberano, pero a veces les falta entender que Dios es justo. Hay hermanos que entienden que Dios es justo en lo que hace, pero les falta entender que Dios los ama, que Dios es amor. Hay hermanos que entienden que Dios es amor, pero no entienden que Dios es todopoderoso y todo lo puede. Nada se escapa de su mano. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos maduramos de la misma manera. Y fíjense cómo se describe Dios a cada iglesia. Fíjense. Cuando, anótenlo si quieren, si no lo pueden buscar después tranquilamente. Cuando le habla a la iglesia de Efeso, dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, dice, las palabras del que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Eso es lo que le dijo a la iglesia de Efeso. A la iglesia de Esmirna le dijo, las palabras del primero y el último, que murió y volvió a la vida. A la iglesia de Pérgamo le dijo las palabras del que tiene la espada aguda de doble filo, que es la palabra de Dios. A la iglesia de Teatira se describe como las palabras del Hijo de Dios, que tiene ojos como fuego llameante y cuyos pies son como bronce bruñido. A la iglesia de Sardi le dice las palabras del que tiene los 7 espíritus de Dios, y ya vamos a ver más adelante qué son esos 7 espíritus, y las 7 estrellas. A la iglesia de Filadelfia, las palabras del Santo
y verdadero, que tiene la llave de David, quien abre y nadie puede cerrar, quien cierra y nadie puede abrir. A cada uno de ellos se describió de una manera distinta. A cada uno de ellos. Y creo que me falta la Odisea, si no me equivoco. Ya, a ver. Me pasé un poquito. Acá está. Y la iglesia, y en la iglesia de Odisea le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto, ¿no? De todas estas maneras se estaba se estaba pronunciando a sí mismo Jesucristo. A cada iglesia de una manera distinta, porque todas, y vamos a verlo a lo largo de este estudio, todas tenían necesidades distintas, necesidades espirituales. No es que pasaran necesidades físicas, aunque una de ellas ya vamos a ver que sí. Pero las necesidades que tenían estas iglesias son las mismas que las nuestras. Son espirituales primeros, antes que lo material. Por lo tanto, Dios se puede manifestar a nuestras vidas de distintas maneras a como se manifiesta a otros hermanos, por la sencilla razón de que esos hermanos entienden cosas que nosotros no entendemos. Y así también nosotros podemos entender cosas que otros hermanos no entienden. El solo hecho de saber lo que Dios es debe satisfacer toda necesidad de la iglesia, porque Él lo llena todo en todos. No sé cuántos recordarán cuando vimos esto. Dios lo llena todo en todos. De hecho, queda más que claro el absoluto control, dominio y poder que Dios tiene sobre la iglesia cuando leemos el versículo 20. Dice: el misterio de las siete, el misterio, acá está explicando, como antes se revelaba de cuando Juan más arriba dice que cuando se dio vuelta para ver de quién era la voz de que le estaba hablando, dice que vio 7 candeleros, y en el medio de los 7 candeleros estaba uno, dice semejante a hijo del hombre, o sea, se refiere a Jesucristo, y que tenía en su mano derecha, en su diestra, significa su mano derecha, 7 estrellas. Acá nos está diciendo qué es ese misterio, qué significa eso. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra ángeles, que si no lo noté, no me di cuenta de notarlo, pero si mal no recuerdo es la palabra ángelos, ¿no? Significa mensajero. Significa eso, mensajero. Por lo que entendemos que no se refiere a los ángeles celestiales, no se refiere a los seres celestiales con alas que estamos acostumbrados a pensar cuando decimos ángeles. No son esos seres de gloria libres de pecado, y también se les llama ángeles a los demonios, ¿no? A los ángeles caídos. Pero la palabra en sí significa mensajero, así que no se está refiriendo a ellos, porque no es para ellos la reprensión, sino a los encargados de llevar el mensaje en las distintas iglesias. ¿Quiénes son? Los obispos, los pastores, los maestros, los encargados. Básicamente se refiere a los encargados de cada congregación, los encargados de dar el mensaje de la palabra de Dios en cada congregación. En particular, el encargado, ¿sí? En nuestro caso, en nuestros tiempos, no usamos obispos, aunque la Iglesia Católica sí, pero nosotros no. Tenemos pastores, ¿sí? Las estrellas, para que podamos entender, a veces no entendemos la palabra de Dios porque simplemente debemos detenernos a analizar lo que estamos leyendo. Si decimos, bueno, las 7 estrellas en la mano derecha, ¿qué son? Primero pensamos, ¿qué es una estrella? La estrella es algo que irradia luz, ¿sí? Es un astro que irradia luz. La palabra ángeles significa, las estrellas son las que irradian luz. Y Cristo dice que estos son los encargados de la congregación. Entiéndase, los pastores. En nuestro tiempo se refiere al pastor de la congregación, el encargado, o como los hermanos de otras congregaciones que tienen el anciano. A veces no tienen un pastor, tienen el anciano, ¿no? Al que está encargado de esa congregación. Entonces, como decía, las estrellas son las que irradian luz.
Y Cristo dice que son los encargados, el mensajero, el ángel de la iglesia, es el pastor de la iglesia. Mientras que los candeleros, o sea, los portadores de luz, los portadores de esa luz, el candelero es el que tiene, el candelero no es la luz, el candelero simplemente sostiene la luz. Los 7 candeleros somos los miembros de la congregación, ¿sí? Ahí lo dice claramente, en el versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, somos nosotros, hermanos. Nosotros estamos representados en los 7 candeleros y los pastores, los líderes de la congregación, están representados en las 7 estrellas. Por lo tanto, unos son responsables por otros, ¿sí? El pastor es responsable por lo que se predica, se hace y se dice en la congregación, ¿sí? Y los miembros son los candeleros que debemos sostener esa luz, ¿sí? Esa luz que irradia, que debería irradiar un líder, un pastor, debe estar sostenida por una congregación, que es el candelero. Eso es básicamente lo que está explicándonos aquí, lo que es esa visión que vio Juan. Y no lo dice Juan, el mismo Dios le dice que esa es la interpretación. Las estrellas son los ángeles, los líderes de la iglesia, el líder sería en particular, no se refiere al líder de jóvenes, el líder de niños, no, se refiere al ángel, al principal, en nuestro caso el pastor, en otros casos el anciano. Y nosotros los miembros somos los candeleros, que somos los encargados de sostener esa luz. Tanto de manera espiritual, o sea, con oración, con apoyo espiritual, dándole una palabra de aliento, no siendo una carga para nuestros pastores, como sostener de manera económica. Que ya lo hemos visto muchas veces. Nuestro deber, y está clarito en la palabra de Dios, como miembros de una congregación, es sostener a quien Dios puso como líder en esa congregación. Y aquí en este pasaje está más que claro. Y fíjense esto, las estrellas están en la mano derecha de Cristo. ¿Sí? No quieren decir que está a un lado derecho de Cristo, a la derecha de Cristo. No. Su diestra significa la mano derecha de Cristo. Pero Jesús mismo está en medio de los 7 candeleros. Eso es lo que dice Juan, que vio 7 candeleros y en medio de ellos a Jesucristo. Y en la mano derecha de Jesucristo, ¿a quiénes? A los líderes de la congregación. Dios está en medio de la iglesia, gobernándola y dirigiéndola, pero tiene un especial cuidado de aquellos a quienes Él puso como líderes en cada congregación. Cuando un hermano habla mal de su pastor, no se está metiendo con cualquier persona, sino con alguien por quien Dios tiene un especial cuidado. Por tanto, seamos cuidadosos y cautelosos con lo que decimos de nuestro pastor. No porque Él sea más que nosotros, Él no es más que nosotros, es un simple humano mortal y pecador como nosotros, pero está revestido con una unción especial por Dios mismo. Y eso ya nos tiene que hacer tener temor de Dios. Tenemos el caso más claro en la Biblia, el caso de Moisés, cuando María y Aarón lo criticaron, básicamente lo criticaron porque se había casado con una mujer de raza negra, fíjense ustedes lo horrible, pero bueno, en un tono de burla, como diciendo, mira con la que se casó, no quiero decir la frase que diríamos acá, pero con esta que se casó, ¿no? Lo estaban criticando a Moisés porque se había casado con una mujer que era de raza negra. ¿Qué pasó? Uno podría decir, bueno, una soncera. No, hermanos, Dios no lo toma para nada como una soncera. Dios baja y habla con ellos y tiene que aplicar
Los invito a que después lo lean, tranquilos, en sus casas, porque si no se va a hacer muy largo. Pero tuvo que haber una corrección para Aarón y especialmente para María, que era la que estaba, la que fomentó esto. Dios no se toma a la ligera que hablemos mal de aquel a quien Él mismo puso como líder en la congregación. No es cualquier cosa y puede traer graves consecuencias para nuestras vidas. En el caso de Aarón y María, Aarón fue reprendido, María tuvo que tener lepra por un tiempo. En el caso de ellos fue solo eso, pero en el caso de Coré y todos los que le siguieron, dice la palabra de Dios que descendieron vivos al infierno. Así que no es cualquier cosa. Obviamente lo que hizo Coré y lo que hizo Aarón y María no tienen comparación, son dos cosas muy distintas. Pero en todas ellas tuvo que haber una reprimenda de parte de Dios, tuvo que haber una corrección de parte de Dios, para unos más severo y para otros más acorde a lo que habían hecho. No es cualquier cosa la murmuración contra el hermano, no es cualquier cosa el pensar que no debemos sostener al hermano, porque Dios los tiene de una manera especial en su diestra. Lo dice Jesucristo en el versículo 20 de Apocalipsis 1. Si alguno tiene alguna duda, quéjese con el Señor. Cuando un hermano habla mal del pastor, se está metiendo en un problema, hermanos. Así que tratemos de ser sabios, que nuestras palabras sean sabias, sean prudentes y que podamos aprender con todo lo que vamos a ir viendo. La semana que viene, si Dios quiere, ya empezaremos a analizar la primera de estas iglesias, ¿no? La de Efesos. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos 7 candeleros, ¿no? Que son las 7 iglesias. Y vamos a descubrir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le sirvamos con mayor excelencia, ¿sí? Dios no nos reprende por su palabra solamente por gusto. A Dios no le gusta, de hecho, tener que reprenderlos. Así como a nosotros no nos gusta retar a nuestros hijos, pero tenemos que hacerlo. De la misma manera Dios tuvo que tratar con cada una de estas iglesias en aquel tiempo, y es la misma palabra de Dios de ayer, de hoy y de siempre. Va a ser también para la iglesia de nuestros tiempos. Así que el Señor les bendiga y que podamos sacar lo mejor de esta enseñanza. El Señor les bendiga muchísimo.